Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días a todas las personas que estéis viendo ahora mismo este vídeo, esta entrevista que voy a hacer con nuestra compañera y amiga Isabel Aragón. Así que bueno, pues antes de saludarte, Isabel, que ya te veo aquí enfrente, muy bien preparada, pues saludar a nuestros amigos o amigas que nos estén viendo, tanto en directo como los que nos vean posteriormente, porque de nuevo hoy tenemos otro tema donde vamos a hablar de emociones y en este caso de emociones atrapadas desde el origen. En un momento profundizaremos en ese tema, veremos un poquito qué es esto de las emociones atrapadas, así que lo primero de todo, pues saludarte, Isabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de estar contigo y bueno, espero que de alguna manera esto nos resuene a cada uno en el lugar adecuado con la intensidad necesaria para que podamos ejercer ya desde el aquí y el ahora pues esos cambios que nos pueden ayudar a mejorar. O sea que, preparada Ahí está, con para disfrutar energía. contigo. Muy bien. Bueno, pues yo tengo un poquito pues tu formación y experiencia pasada. Yo te presento pues como kinesióloga, transformado en EFT, transformado como hipnotista, hipnoterapeuta, en varios estilos de hipnosis, pero bueno, que has hecho muchísimas cosas, desde reflexología, técnica metamórfica, Yin Shin Jutsu, maestra Reiki, árbol de la vida Cábala, Ayurveda, archivos acásicos, que también veremos hoy un poquito sobre eso, que sé que te gustan mucho, y nos dirás un poco cómo lo combinas con tus otras experiencias que has tenido formativas. Y bueno, magnetismo, péndulo hebreo, la verdad es que eres una fuente de conocimiento inmensa, Isabel. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una buscadora. Es decir, que yo cuando empecé a moverme en todo lo que tiene que ver con mi formación holística, yo empecé porque tenía una inquietud. Esa inquietud era comprender, entender algunas cosas que de forma, digamos, no sabía darle una explicación. Es decir, yo tenía algunas percepciones, iba buscando el por qué, el para qué, el por qué, el para qué, por qué tenía ciertas intuiciones, por qué tenía ciertas sensaciones o por qué sentía unos sentimientos, unas emociones, unas sensaciones cuando estaba cerca de unas personas, de otras, o por qué tenía alguna serie de sueños. También utilizo lo que es el enseñar a otros también en los viajes astrales y todo esto. Entonces necesitaba recolocarlo. Entonces, claro, mi columna vertebral empezó por la kinesiología. Empecé estudiando con distintas escuelas, Task for Health, 3-1, Kinegetic, Brupping, es decir, vamos, todo lo que tiene que ver incluso también con la neurología, biomagnetismo holográfico a través de kinesiología, porque necesitaba comprobar con el test. Yo muchas veces me veréis que hago gestos así, estoy testando con kine, ¿no? A veces, como ya lo tengo como tan grabado, ¿no? A veces sin darte cuenta haces esas cosas porque o voy a comprar algo de nutrición y tal y yo lo testo, o me lo pongo en el timo, o toco en las cervicales, pero ya lo tengo automatizado, eso forma parte de mi vida. Entonces, empecé por ahí porque necesitaba comprender, entender. Esa era una parte de la información que no solamente era la comprensión de lo físico, lo espiritual, lo emocional, ¿no? Como aunar todas esas cosas y qué quería decir esto para mí, para qué llevaba yo como estas inquietudes, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Y esto para qué me sirve, no? Porque tú puedes tener algo fantástico, fabuloso, pero ¿esto qué hago con ello, no? Pues ahí, en mi búsqueda, pues empecé por ahí, sobre todo también porque tuve un momento de crisis interna, crisis que me tocó bastante potente a nivel del cuerpo físico y necesitaba comprender qué había detrás de ese desequilibrio físico, ¿no? ¿Qué tenía que mejorar o qué tenía que aprender? Porque yo lo veía como un símbolo, ¿no? Como una señal de que algo no lo estaba haciendo bien o algo tenía que cambiar en mi vida. Y empecé por ahí y a partir de ahí pues ya empecé con estos estudios también transformacionales de la técnica metamórfica para poder empezar a cambiar, tocar, sentir a través de la reflexología podal. Luego estuve en el monasterio budista haciendo formación de Reiki Usui tibetano, ¿no? Y bueno, pues como ir indagando, ir aprendiendo también de otras culturas, también por eso el tema de la Kabbalah, ¿no? Para entender los senderos, la numerología kármica,
un poco lo que es mi trayectoria. No es porque, ostras, pues es que se me ha ido la pieza y empezó a formarme, y de esta tía no acaba. Yo tengo una persona que me decía, ¿y tú cuándo vas a acabar? Digo, cuando me muera acabo. Pero mientras tanto, si tengo una inquietud, ¿y por qué no? ¿No? Eso no quiere decir que a veces puede ser que mi camino profesional parezca un poco como que, uy, parece que se ha ido un poco a demasiadas cosas, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, es que tienes que ser más incisiva, o lo físico o lo espiritual. Oh, Pero yo es que no puedo separar. Para ya. mí, el físico, emocional, mental y espiritual es todo uno. Yo no puedo decir, pues ahora no pienso, o ahora no siento, o ahora no actúo. Va todo unido, ¿no? Y Para Isabel, mí y en mi experiencia profesional también, quiero decirte, porque llevo haciendo terapias desde hace más de 20 años, yo no puedo separar en una persona. ¿Me duele aquí? Sí, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O cómo lo puedes mejorar? A lo mejor el agua cae por un sitio, pero el origen viene por otro. mm, porque hablaremos hoy de eso, además, el origen. Sí, ya verás. Ya. Has dicho más de 20 años que llevas haciendo terapias en el mundo de las terapias Sí, y fue una sí. necesidad personal de conocer el por qué, pero ¿a qué te refieres exactamente? ¿Era algo a nivel personal? Nos has hablado que tuviste también una situación física. ¿Está eso Sí, relacionado hace 20 años que te sucedió? sí, sí. Tuve un desajuste importante a nivel de mi útero y algo no estaba gestando bien. Algo no estaba gestando bien, había una parte mía que había anulado de mi creatividad por el sistema de creencias, que vamos a Mm, hablar hoy un poquito, por la Family importante. Power maravillosa y fantástica, Tema y de por creencias. todas esas series de, pues, en cierta manera, aprendizajes que traemos o de ese bagaje que traemos para experimentarnos, ¿no? Como la caja de herramientas, pero si te pones mal la caja de herramientas, pues te puede ser incómoda, en vez de ser una ayuda, pues ser algo que te obstruye y te obstaculiza. Ujú. Eso sucede en muchos casos en terapeutas que empiezan con una necesidad personal de por qué está Sí, sucediendo esto, cómo puedo aprender más para mí y luego empiezan a desarrollarse y empiezan a ayudar a otras personas también. En tu caso ya hace más de 20 años fueron por ahí un poquito el camino que seguiste, ¿no? Para sí, sí, meterte ya sí. de lleno con la kinesiología, con registros, con hipnosis, con todo lo que vamos a ver hoy, eh, a raíz de eso que Bueno, sucedió. yo entré de entrada directamente, o sea, así en plan a tumba abierta, ¿no? Como se dice, a la kinesiología, ¿no? Supongo que será algo de la inconsciencia o de el atrevimiento y la osadía del neófito, ¿no? Que empecé ahí como a lo bestia, no, si, como no creía que no había ningún problema, pues nada, aprendí a testar muy fácilmente con todos los músculos, con todo, y empecé pues así. También tuve maestros que me enseñaron, me dieron una buena imagen y bueno, les doy las gracias por ello. Y obviamente también pues eso, por mi deseo de eso, de aprender, de comprender. Y bueno, pues le di un poco el machaca a las personas que tenía alrededor, las pocas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia para mí muy, muy especial. Empecé a trabajar también con el I Ching, con geometrías sagradas, ¿eh? Ok. Y el I Ching del comportamiento a través de las emociones también, para ver qué emoción estaba en desequilibrio y esas cosas. Y bueno, Una cosa, Isabel, para quien no sepa nada, porque hoy vamos a hablar de emociones atrapadas y el posible origen. sí, Ya has empezado a hablar de sí, creencias, ¿cómo lo has llamado tú? Sistema de creencias, y sistema también de has hablado de creencias. la kinesiología. No es mi Sí, especial la kinesiología, no es mi especialidad. Para quien no sepa nada de kinesiología, y has hablado de testear los músculos. Brevemente, explícanos en qué consiste eso, también para abrir el mundo a ese tema. correcto. Sí, la kinesiología es una herramienta, una técnica a través de la cual lo que hacemos es verificar a través del test muscular, débil, fuerte, las fortalezas de una persona, las debilidades, aquello que le estresa, aquello que le potencia y Mm. aquellas cosas que ni te benefician ni te perjudican. En ese ámbito trabajamos con el cuerpo físico, mental, emocional, psíquico, psicológico, espiritual, ¿eh? Y vemos dónde, porque puede ser que la debilidad incluso pueda estar no solamente en el campo físico, sino que la traigas heredada, por ejemplo, Mm. de un familiar. Entonces tengas que ahí que ver para qué traes eso y a través de esa comprensión y a través de distintas herramientas, a través de los modos oculares, sobre todo liberar el estrés.
La kinesiología lo que nos ayuda es a liberar el estrés de aquello que nos debilita. ¿Para qué? Para empoderarte, tomar conciencia con distintas técnicas y entonces incluso también puedes tener el resorte de ciertos productos nutricionales, de flores de Bach, porque las flores de Bach también nos ayudan mucho en el campo emocional, a reforzar y a liberar todo aquello que no está bien cualificado. Entonces, pues quiero decirte con geometrías también, sobre todo a mantener nuestro equilibrio, que la vida no te desequilibre o que ese desequilibrio interno lo puedas reajustar para tu vida, para que puedas funcionar de una forma saludable y de la mejor manera posible para afrontar la vida con otra energía distinta, desde el equilibrio. Mm, Y cuando estuve hablando contigo para preparar esta entrevista, estábamos hablando un poco del título que podíamos ponerle y al final pues llegamos a la conclusión que era buena idea hablar de emociones atrapadas. ¿Qué son las emociones atrapadas y cómo se identifican o se representan en la vida de una persona? Bueno, las emociones atrapadas son aquellas que te han dejado como un impacto. Un impacto que puede ser en un órgano, puede ser en una víscera, puede ser en una situación, cada vez que se repita, como que tú conectes con esa emoción que tienes ahí grabada. Es como una grabación de un momento determinado de tu vida, ya sea propio, ya sea de esta existencia o bien heredado. Puede ser de la madre cuando estabas dentro del útero materno, puede ser, fíjate, hasta en el momento de la concepción, incluso de otras generaciones, es decir, de tu árbol, ¿no? Que eso venga como un arquetipo que te puede ayudar. Normalmente se supone que esas emociones atrapadas te dejan ese bagaje como un regalito, pero hay regalitos que ya sabes tú que cuidadín, ¿no? Esos regalitos puede ser que sean un desafío para que tú afrontes o quizá para que tú no pases por una situación dolorosa, pues esa emoción atrapada es de nunca te hables con desconocidos. Aquella persona que dejó esa grabación en esa parte del ADN, pues quizá fue porque le fue mal cuando habló con un desconocido y le hizo daño, pero ¿y si tú te limitas a solamente hablar con las personas que tienes en tu entorno? Entonces te puedes estar perdiendo mucho, ¿no? Es decir, tenemos que traer al presente y por eso es tan importante el liberar, integrar, sobre todo antes de liberar, entender el para qué tienes eso, ¿no? Porque en realidad todo nos hace falta. Cuando tenemos algo, ya sea de nuestra parte femenina, masculina, ya sea que tengas, por ejemplo, en medicina china, cuando hablamos en medicina china de las emociones, cada uno de los elementos conecta con unas emociones. Por ejemplo, el elemento fuego tiene que ver, una de las emociones es la alegría, ¿no? Pero claro, todo en su justa medida, porque te pegas ahí una risota de ja, 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 y te quedas ahí, pajarito, es decir, en su justa medida. Por ejemplo, cuando está desajustado el elemento tierra, que es estómago, bazo, páncreas, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí puede haber preocupación, es decir, ese preocuparte antes de que algo surja, eso también te está debilitando. El elemento metal, que tenemos pulmón, intestino grueso, las emociones en desequilibrio pueden ser las de soltar, dejar ir, liberar, pero tanto por exceso como por defecto va a estar en desequilibrio. Si tú sueltas lo que te pesa, oye, fantástico. Pero si te pasas, y si empiezas a soltar demasiado, o quizá hay algo externo que te hace que tú sueltes demasiado para que no te genere una intolerancia. Esto ocurre muchas veces cuando hay una irritación de colon y todo esto. Es decir, ojo, porque a veces esas intolerancias que podemos decir cuando testeamos y verificamos que una persona tiene una intolerancia a la leche. Pues a veces en el mundo subconsciente eso ya nos está también dando como una información. ¿Qué tipo de información? Pues aquella información que está relacionada, ¿quién te proporciona la leche cuando tú eres un neonato? Ojo, la mamá. Puede ser que ahí haya un desequilibrio, un desajuste, algo que te venga de la familia. Puede ser, ahí tendríamos que ahondar más. Pero si lo que te ocurre es que tienes una intolerancia, por ejemplo, al gluten, al trigo, ¿de dónde puede venir esa intolerancia? Ojo, hay que poner atención porque puede haber una intolerancia con respecto a la energía masculina, al padre o a quien hizo de padre.
Entonces, a veces no es solamente ir a esa causa patológica física, sino que hay algo detrás que te está mandando la señal de alerta para que tú tomes una serie de soluciones y para que tú entiendas y comprendas qué es lo que pasó y para que lo lleves de una forma saludable. Porque si no lo integras y no liberas esa emoción que ha podido quedar ahí atrapada, pues tú sigues con esa emoción y en el momento en que tu sombra, tu ego se manifieste, o esa sombra o ese ego familiar, ¿qué es lo que ocurre? Que puede salir en plan explosivo. ¿Eh? Cuando ese control, porque estás controlando esa parte de ti que está en desacuerdo, que está en conflicto, que no sabes cómo vivirla, porque no tienes las herramientas necesarias, pues en un momento determinado puede saltar. Tenemos ahí también el elemento agua, ¿eh? Riñón, vejiga, con emociones de inseguridad, emociones de inseguridad creativa, inseguridad sexual, miedos. Ahí están los miedos. ¿Por qué? Nos vienen de los riñones. Los riñones nos hablan del chi, prana, para otras culturas, para la ayurveda, también todos hablan de la energía del chi, del ki, del riñón, tu energía ancestral, la que tú traes, tu energía vital que traes necesaria para poderte manifestar. Si tú lo tienes en desequilibrio, si tú no llevas bien asentada esa energía vital alta, te puedes dejar dominar por los miedos o no, las inseguridades, la inseguridad creativa, aquellos procesos también que te lleven a las limitaciones. Pueden ser tuyos, que los hayas generado durante tu vida por situaciones. Puede ser en el aprendizaje, porque también cuando estás aprendiendo de los 1 a los 7 años, cuando se forma nuestro sistema de creencias, tenemos ahí a las imágenes, ahora hablaremos un poquito de ello, del papá, la mamá, si están ahí presentes, ¿no? Abuelo, abuela, pero también nuestros maestros, porque hay que tener en cuenta que en el mundo real, hoy, aquí y ahora, los niños ya a los 2 años ya están yendo al colegio con su profesor y es un maestro o una maestra. Cuando digo maestro, yo siempre hablo en plan neutral, ¿eh? Entonces, quiero decir con esto, que esa información, esa forma de no solamente dar la formación, sino ese modelaje, esa socialización, cómo van a aprender a comunicarse con los demás. Bueno, pues eso tiene mucha importancia. Por eso habremos oído todos o recordaremos, ay, se hizo pipí del miedo. Claro, ¿eh? Tuvo un momento tan de miedo que, en las películas, cuando vemos esos sustos y tal, ay, ostras, qué susto, ¿no? Pues los niños les pasa igual, los niños pequeños sobre todo, que todavía no están socializados, en un momento determinado por la noche se acuestan, tal, tienen una pesadilla y muchos, sin darse cuenta, pobrecitos, pues se hacen pipí. ¿Por qué? Por eso, porque va muy asociada a las aguas, las emociones, aquello que nos mueve. Y luego, por último, el elemento madera. El elemento madera que nos habla del hígado y la vesícula biliar, emociones atrapadas de resentimiento, rencor, ira, todo ese tipo de basurilla ahí, y como, digamos, como sentido que va asociado al hígado, pues ahí tenemos los ojos, ¿no? Esos ojos de ira de uff, rojos de y esas cosas, ¿no? La ATM ahí, la articulación temporomandibular que para la supervivencia, como que saca los dientes y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues todo eso, en realidad nosotros somos, pues, no solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo físico, emocional, mental, emocional, psíquico y psicológico. Y lo que vivimos, lo que aprendemos de los 1 a los 7 años, desde ahí viene uno de los orígenes, porque como te decía, el origen incluso viene a nivel prenatal, incluso podríamos decir de otras generaciones y en algunos casos también de otras existencias, de otras vidas que hayamos podido tener. Y bueno, pues esos distintos orígenes son los que nos van marcando, pero también hay una zona que me gustaría resaltar y me gustaría hacerlo como un juego, ¿no? Como lo hacemos a los niños para que, porque bueno, yo empecé estudiando magisterio, entonces tengo también así un poco el tema del juego, ¿no? Para los niños. Y me gustaría que cerraseis los ojos, todos los que lo veáis y todos los que estéis viendo, y que pongáis atención en vuestra columna ¿Me para incluyo yo, sentirla. Isabel, también? Tú también, claro, compi. Tú a cerrar los ojos como está mandado. Bueno, se me van a ¿Eh? olvidar las preguntas que tenía que hacer, a cerrar los ojos. Venga. ¿Qué se te va a olvidar con el memorión que tú tienes? Campeón. Ahí, siente tu columna. Ahí, ahí. Ese cerebro maravilloso.
que hace esas cositas fantásticas y va procesando el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y los dos se van sincronizando por sinapsis, ahí mandando la información. Imaginamos ahí como nuestro centro de comunicaciones, todas las neuronas pasando la información. Venga, corazón, que tienes que latir. Venga, riñones, ahí, a darlo todo, a depurarlo. Y empiezas a tomar conciencia del sistema nervioso central, cómo baja toda esa información a través de las cervicales. Eso es, ahí muy bien. Todas esas cervicales que están ahí preparadas para pasar la información desde el bulbo raquídeo, ahí ese estímulo maravilloso, dorsales, pam, 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 todas ellas, venga, de la una a la otra pasando la información. Esto es como una red magnética y eléctrica, ahí pasando toda la información de las unas a las otras, ahí sintiéndolas. Bueno, también sentimos nuestras lumbares, sacro y coxis. Ahora sientes en alguna de ellas, en alguna de esas zonas, sientes un poquito de peso, incomodidad, aquello de tensión, incomodidad, como tensión. Siéntelo, no hace falta que lo digas, simplemente cuando lo tengas, eso es, toma conciencia, muy bien, donde notas esa presión, eso es, cuando lo tengas puedes abrir tus ojos, eso es, muy bien, perfecto. Entonces, os voy a decir dos cositas, dos puntualizaciones. Bueno, que todos los que hayan notado ahí en sus cervicales un poquito de tensión, a veces es porque hay un cordón emocional de una memoria que se ha quedado ahí atrapada. ¿Por qué? Porque has dicho demasiadas veces que sí cuando te hubiera gustado decir que no. ¿Te das cuenta? El movimiento. Esas tortícolis, ahí que tenemos como enganchadito el esternocleidomastoideo, tienen los sensores y extensores del cuello, aquello que no digerimos ya por la garganta, que no expresamos correctamente, que nos genera ahí como un reflujo en el estómago y no sé lo que tengo. Pues poner atención en eso, ¿no? Quizás estás diciendo mucho que sí cuando te hubiera gustado decir que no. ¿Mm? Y luego Interesante, vamos, Isabel, que perdona que te corte, ¿vale? sí, Para centrar un centrado, poquito todas las ideas, porque yo lo que estoy escuchando es que el cuerpo nos habla, ¿no? Entonces, todo lo que efectivamente. sentimos en el cuerpo tiene una razón y desde tu punto de vista viene de unas emociones o de un impacto emocional que ha habido en algún momento de la vida pasada. Y de la vida pasada ya no solo de entre los 0 y los 7 años, que es una importante, sino que incluso desde, hablabas del tema prenatal, Sí, cuando el bebé está en el útero de la eh, madre, incluso vidas sí, pasadas, ¿no? Entonces, efectivamente. eh, bueno, luego veremos cómo nos vamos cómo podemos hacer eso. Entonces, o sea, tú identificas un dolor de una persona o identificas que una persona, en este caso, has dicho las cervicales, y podría ser de que le hubiese gustado decir más que no, en vez de decir tanto que sí, ¿no? Podría ser un ejemplo. Tú Podría ser un imagínate, ejemplo, exacto. antes cuando comentabas con el colon, ¿qué podría significar eso? Imagínate una persona que tiene un problema de colon. ¿Habría Claro, que ver ese caso de esa persona en particular? claro, ¿O ya siempre, cuando siempre hay una que persona te ver, dice el colon, tú ya puedes identificar algo? independientemente de que, como en todo, llevamos un bagaje, pero claro, cada persona es un mundo, cada circunstancia es diferente. Obviamente, cuando estamos hablando de un problema en el colon, normalmente suele ser porque hay una irritación, porque hay una intolerancia o bien porque hay problemas que han tenido que cortar ese colon porque no estaba bien. Entonces, de entrada nos está hablando de que hay algo que no se absorbe bien, porque el colon, su función es la de absorber los minerales, absorber las vitaminas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una intolerancia? Cuando hay una intolerancia que puede ser personal, incluso que puede ser también que te venga de fuera, es decir, aquello que decimos, es que me lo ha provocado, pero eres tú el que coges el testigo de que el otro te provoque o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre somos nosotros. Puede haber también algo heredado, un patrón heredado, ¿no? Todos los hombres de una familia, aquel tipo de todos los, pues que tengan un tipo de patología relacionada pues con colitis, por ejemplo,
o con otro tipo de patologías, ¿vale? Yo no hablo de disfunciones patológicas, sino de los desequilibrios emocionales. Entonces, que esté soltando por exceso o todo lo contrario, personas que retienen, que no quieren soltar nada, entonces van con un estreñimiento y 3 pares de botones. Hasta que tú no regularices con esa alimentación, con esa nutrición y con esos nuevos pensamientos, porque esos pensamientos generan el activar unas emociones. Entonces, si tú sigues haciendo lo mismo, obtienes lo mismo, pero puede ir que haya una determinación. Por ejemplo, me he encontrado muchos casos con patologías relacionadas con el colon, sobre todo en caballeros de madres muy severas y muy controladoras, ¿eh? Entonces, eh, ¿puede ser determinante? Puede que sí, puede que no. Puede ser que esas personas se hayan entregado demasiado su parte masculina, esa parte activa masculina, cediendo su poder personal a la otra persona. Entonces, como se sienten limitados o castrados por la madre, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna forma no procesan bien, se lo tragan, no lo digieren y tienen que soltar esa energía de alguna manera. Como no Ajá. le pueden decir, mamá, ¿por qué taca, 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 taca? O me has hecho tal por no quererla herir, por miedo al dolor, miedo a perder, sobre todo a perder el cariño, o al no ser admitido por la tribu, porque piensa que la familia es la tribu. Entonces, en nuestros tiempos de donde provenimos, ¿no? De los orígenes, si no estabas en la tribu, llegaba el mamut a cañar, te comía. También había mamuts de aquellos carnívoros, ¿eh? Claro, o sea que Entonces, el estar solo implica el estar desprotegido. ¿Mm? y esto, ¿qué ejemplo nos pondrías en la vida del día a día? ¿Cómo en el estrés, con el estrés? ¿Cómo lo que ves tú en tu consulta, qué tipo de casos aparecen o que se ve claramente que se reconoce de dónde proviene o qué tipo de dolores o Sí. enfermedades o patologías ves tú en tu consulta? Bueno, de distinta forma, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, la persona puede venir con algo físico, pero a veces no te dice nada del físico, ni yo necesito porque yo no soy médico, ni lo pretendo tampoco, Claro. ¿eh? Entonces, yo no trato la patología, yo lo que trato es la emoción, ¿eh? Y cómo está procesando esa emoción. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, sí que, mira, un caso muy típico de aquellos, una persona que tiene una situación que la tiran del trabajo, ¿vale? La cesan en su trabajo. Esta persona podía ir en avión, en barco, en cualquier medio de transporte y no le suscitaba nada. Pero se encuentra, el escenario es un cubículo cerrado, un cubículo cerrado. En ese cubículo cerrado, la otra parte le dice a bocajarro, ala, vete, y así eso. Una persona que llevaba tropecientos años trabajando, que pensaba en su proyecto mental jubilarse. A partir de ese momento empieza a no querer salir de casa, a no querer relacionarse con los demás, a tener problemas incluso a nivel de digestiones, no digería bien la comida. Me decía, es que no tengo hambre, es que no tengo ganas, es que iba a hacer un viaje, lo he anulado porque no me siento con fuerza o incluso me da miedo, tengo miedo a subir al avión. Claro, normalmente estas cosas no se la quieren decir a la otra parte porque, claro, como caballero también tiene como que marcar una polaridad de yo puedo, yo tal. Entonces esto te lo digo a ti. Claro, cuando empezamos a trabajar sobre esto y él no me cuenta lo que le pasó específicamente, porque a mí esa parte no me la cuenta, sino que yo lo que hago es ir verificando qué emoción está, voy testando, voy verificando qué emoción está atrapada y cuando llegamos a la edad de la causa, en que esto ha sido un problema por la primera vez, yo le digo, bueno, cuando tenías tantos años o hace tantos meses, ¿qué tiene que ver con el miedo a perder? Y entonces la otra persona hace ese primer ejercicio de toma de conciencia y te dice, bueno, miedo a perder, es que me tiraron del trabajo. Y claro, tú dices, hombre, pues sí que hay miedo a perder, ¿no? Pero es que a partir de ese momento, claro, todo me ha ido a peor. Y cuando empiezas a darle esa oportunidad a la persona a través de la hipnosis, de liberar, no vas a cambiar lo que ocurrió, pero sí cómo lo vivió. Entonces, yo normalmente lo que hago ahí es una difusión del estrés emocional, es decir, una liberación, ¿eh? Para que la persona identifique, incluso también con el EFT tapping, ya sabes, en los puntos de acupuntura, para disolver esa energía que se quedó ahí atrapada. Y entonces la persona empieza a sintonizar, porque primero empezamos con una valoración. ¿Cuánto te estresa? Para mí lo importante es el estrés.
¿Cuánto te estresa de 1 al 9? Pues el estrés que siento cuando cierra tus ojos, visualízalo, ¿cuánto te estresa esa situación? Uf, 20-14, te pueden decir, ¿no? Y entonces dices, pues está bastante estresada la persona, ¿no? Pero luego cuando vamos trabajando y vamos entendiendo por qué le ocurrió esto y lo mira desde otro punto de vista, tú te has dado cuenta que, fíjate, este cambio que has hecho en tu vida que no lo esperabas, que ibas tan acelerado, que tal, pero en este momento esto te permite hacer este otro cambio. ¿Y por qué no te vas a permitir coger el avión que ya lo tienes pagado, disfrutar como lo has hecho siempre? Pero esa persona no es solamente lo que tú le puedas decir, ¿eh? Porque eso sería tu sistema de creencias, sino que a través de lo que su cuerpo va marcando, o sea, como que nos va mostrando que le refuerza y con esa liberación del estrés a través, ya sabes, o bien de la hipnoterapia o bien de también esas técnicas combinadas con el EFT, la persona empieza a bajar ese estrés y empieza a verla como algo que, bueno, que sí, que en su momento le produjo mucho estrés, pero que ahora en el presente no puede seguir arrastrando ese estrés, porque si no, ¿qué es su vida? ¿Solamente trabajar? ¿No? ¿O qué de bueno le ha traído eso? ¿Qué oportunidades le trae? Porque cuando hay algún desafío en nuestra vida, siempre en ese momento nos impacta, por eso nos deja una memoria de dolor, porque nos impacta, porque nos genera un cambio, nos produce ese momento de tensión que no sabemos cómo manejar. Pero cuando empezamos como a desgranarlo, a comprenderlo y a ver de qué manera podemos optimizar esos recursos, puede ser una oportunidad para ti el que cambies tu vida. Y cuando tú cambias, puede ser que cosas de tu entorno o incluso personas con las que tenías cierto malestar familiar o que no habían dado aquella comunicación o que, pues, que cambien las cosas y ahí hay una integración de paz, armonía y equilibrio. Aunque esto parezca un poco bucólico y aunque parezca de los mundos de Disney, ¿no? Bueno, pues yo os invitaría, yo os recordaría aquella película de dibujos animados yo he sido siempre una fan de los dibujos animados desde pequeña, ¿eh? Por aquello de la imaginación del revés, Einstein. Ah, ¿Os la acordáis? película. Sí, de dibujos animados, ¿eh? De cómo esa niña vive las emociones y nos va mostrando la preocupación, la rabia cuando se pone toda roja, el miedo que no sé qué hacer, esta agitación interna, ¿no? Y es un poquito exagerado, pero ojo, que hay situaciones, ¿no? Comentaba también con otra clienta que me decía que ella no sabía por qué le había costado mucho la relación con sus hijas y que ahora, a todo lo pasado, ella lo hubiera hecho de otra manera, lo hubiera Mm, procesado de otra manera, incluso quizá hubiera sido más comprensiva y que ahora se sentía culpable. mm. La culpa tampoco es una buena energía, porque te estás responsabilizando de todo. Realmente siempre tenemos un 50%, ¿no? Pero no es de culpa, es de responsabilidad. Lo supiste hacer con la información que tenías, con la energía que disponías y te equivocaste. Sí, pero puedes rectificar. Entonces, haciendo una regresión, vimos el por qué y el para qué ella actuaba de esa manera tan firme, tan rígida. Pues nos fuimos al periodo uterino, Mm. porque era una emoción atrapada, heredada de su madre. Heredada de su madre, imagínate, o sea, ni siquiera era suya, porque era ahí un cúmulo de células que estaban juntitas ahí interactuando, 23 como cromosomas, 23 como pues, X e Y ahí fundándose y tal, dentro de la mamá, o sea, estaba como de un mes O sea que cuando de alguna pasó forma esa estaba ya historia. predestinada a sentirse así. No, no estaba predestinada, es que el papá maltrató a la mamá Claro, y entonces ella como niña absorbió esa se información. vio atacada, sí, se vio atacada, incluso la mamá estuvo a punto de perderla porque le hizo malos tratos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Podemos reaccionar ante el espejo o bien todo lo contrario, para compensar esas compensaciones que nos hacen en un momento determinado decir, pero tú, hombre, pero tú, ¿qué te has creído? ¿No? Sacar ahí el guerrero tal. Y entonces ella había, como que quería preparar a sus hijas para que nunca se sintieran sometidas por nadie, y Mm. especialmente por las energías masculinas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no te quiero decir esta persona, pues cómo se sentía muy mal. Pero ella, de forma inconsciente, las había preparado para que se sintieran fuertes, pero claro, no de la forma adecuada. Entonces, cuando ella toma conciencia y cuando ella visualiza ese momento, porque claro, eso no lo recordaba,
pero sí que luego asoció que su madre le dijo, cuando estaba embarazada de ti, estuve a punto de perderte y tal, pero el papá se puso un poquito así, porque hay veces que las personas justifican este tipo de situaciones, ¿vale? Por el miedo a perder, por el miedo al dolor, por la economía, por el qué dirán, por sentirse sola, ¿eh? Entonces es como que en el pensamiento de su mamá más vale tener un papá que se pueda reconducir que no estar sola para criar a un bebé y no tener suficiente, ¿eh? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que esta chica, cada vez que se le repetía algo, volvía a repetir aquello que aprendió. Mm. Hasta que no cortas, porque muchas veces estas cosas que se repiten una y otra vez, ay, ¿y por qué me ocurre que cada vez que me voy a ir de vacaciones me pongo enferma? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, es que justo cuando me Sí. voy a ir de vacaciones, pues, me O en, pongo o en enferma. Navidades o en O en determinadas fechas. Navidades. Eso es muy típico, el tema de Navidades. Hombre, Sí, claro, es que es el caldo de cultivo del árbol. Ahí sí. se junta esos cuñados maravillosos, esos sobrinos encantadores, como que esa madre que a lo mejor le gusta controlar un poquito los procesos. Bueno, porque no es Surge lo que no mejor y lo pueda. peor en de las familias, ¿no? El ego y la sombra, claro, el ego y la sombra. En realidad todo es para proteger, porque bien entendido la familia lo que quiere es proteger. Pero claro, hay formas de proteger que no son las más adecuadas, ¿eh? Y generan un estímulo que puede ser más bien como de tensión, estrés, ansiedad, miedo, frustración, confusión, enfado, culpa, tristeza, todo ahí. Mira, me Los que gusta están, los que no están. ese tema, el tema de la familia. Yo diría directamente familia, apoyo u obstáculo. Wow, es que yo creo que las dos cosas a la vez. En realidad las polaridades siempre van, ¿no? Primero porque todo es como tiene que ser y como tiene que estar. Cada uno venimos cuando cogemos nuestro, llámalo maletín, ¿eh? Cuando esa alma decide encarnarse y viene a traer a través de esa familia maravillosa y fantástica y fenomenal y formidable, que yo ahí nombro todas las Fs, ¿eh? Veo que tú utilizas todas las Fs, yo todas las Fs. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que trae en su maleta todas las herramientas ¿para qué? Para que se pueda valer por sí mismo. ¿M? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que traemos, por una parte, los desafíos de la familia que venimos a subsanar, ¿no? Aquellos desafíos del árbol, del oculto, de lo secreto, de lo que se ha tapado, de lo que no se puede decir, de aquellas cosas que han provocado dolor a la familia, embarazos, asesinatos, secretos de, por ejemplo, de que alguien se quedó con algo que no era suyo o alguien fue apartado del grupo porque, ¿eh? Bueno, pues todo ese tipo de cosas que se da, parece que el mundo real supera la ficción, ¿eh? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando tú te decides a venir a través de ese grupo álmico, que por eso lo de los archivos acásicos, esa es la amalgama que une, bueno, pues cuando tú te decides a volverte a interpretar, tú como alma, vienes pues como aquel que quiere hacer un viaje a Brasil, que digo yo, pues yo mira, voy a entrarme allí, voy a buscar todas las hierbas de fitoterapia y voy a ir a disfrutar y esos cuarzos y esas geodas. Claro, que vas a Brasil te encuentras como un mosquito, como un elefante, que me perdonen los de Brasil. Pero claro, llevas a la selva y dices, ostras, esto me pica y voy aquí a coger lo más grande. Y vas bajando las expectativas, ¿no? Vamos bajando las expectativas de ese viaje que el alma emprende. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos una familia con, digamos, con unos talentos, con unos potenciales, pero nosotros también venimos con nuestra misión de vida. Por eso, cada uno con nuestra fecha de nacimiento, pues ahí tenemos impresa como nuestra misión de vida. No es lo mismo una persona que venga con un número 1, por ejemplo, que su misión de vida sea un 1, que es un iniciador, aquel que emprende, que lleva a cabo, que va a abrir puertas, que, por ejemplo, pues un 6 que un 6 va a estar bastante basado en la familia, en tener esa paz, es el emocionador, también un poco aquellos patrones de sufridor en casa y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues quiero decirte que cada uno trae las herramientas que necesita, los potenciales, los talentos y los dones que va a necesitar y otros que va a adquirir en el camino, porque cosas que ya has aprendido en tus bagajes, otras cosas que son heredadas, por ejemplo, cada uno venimos con una fisonomía, ¿eh? Pues el que tiene los ojos verdes, el que tiene los ojos azules, el que tiene más juntas las cejas, todo eso es instintivo, los patrones instintivos. Una persona que tenga las cejas muy juntas, pues va a ser una persona que probablemente venga con un bagaje un poquito intolerante. Aquellas personas que tienen más juntitas,
Así no lo había escuchado nunca eso. ¿No? Sí, eso es la estructura-función. Por ejemplo, tiene que ver con nuestras formas. O, por ejemplo, la nariz, cuanto más anchitas son las alas de la nariz, son personas, siempre estamos hablando, quizá más basándonos en las razas caucásicas, ¿no? Esto de la nariz, porque con otras razas, evidentemente, pues es distinta la fisonomía de la nariz. Pero en cuanto a la nariz, cuando tienen la nariz más ancha, son personas con más seguridad, más confianza. Cuanto más pequeñita es la nariz o más estrechita y más picudita, es como que todo lo necesita experimentar, comprobar, hay un poquito más de desconfianza. Igual que los labios, ¿eh? Cuanto más estrechitos los labios, pues ahí nos habla de que quizás se vaya a tragar más, o vaya a comunicar menos, o vaya a ser menos generoso en esa comunicación. Vamos, que O sea que somos todo esto, pura información. El cuerpo humano, las emociones, todo, exacto. físico, Sí, sí. mental, espiritual, de todo se puede sacar información. De nuestros dientes, cada uno viene con un tipo de dentadura. Gente que tiene los dientes más pequeños, otros más grandes. Sí. Fíjate que la dentadura tiene que ver cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos. ¿Eh? Entonces, hay familias que, por ejemplo, tienen, pues eso, que les crece un colmillo. Ojo, ¿para qué es el colmillo? Para defenderte o no. Pues tú observa y verás que a lo mejor pasó algo que se tuvieron que defender. O bien, por ejemplo, muelas muy grandes, personas que hay que sacar las muelas del juicio. ¿Por qué? Exceso de juicio, demasiado responsables. Un exceso de aquellas muelas grandotas, que hay que operarlas, abrirlas, sacarlas, pues un flemón así de aquellos de campeonato, pues ojo, ¿por qué ese exceso de juicio ahí para anclarte, para que no despegues? O personas que tienen las manos muy grandes o muy pequeñas, o sea, todo tiene una representación. Esto es como un poco en el mundo de las emociones, de los sentimientos, pero esa alma que viene a experimentarse, esa alma que viene con un propósito, además una misión de vida. Cuando abrimos los archivos acásicos, lo que hacemos es facilitar esa integración, esa puesta en contacto con tu alma para recordar el programa primigenio, y todos aquellos potenciales que tú traes para tu bien mayor. Es decir, que ahí, actuando desde la hipnosis, tú vas a ayudar a que se faciliten esos programas que tú traes de serie tan magníficos y que en un momento determinado puede ser que los hayas congelado. ¿Por qué? Pues porque no sabías cómo utilizarlo. Entonces esto te puede ayudar a que tú proceses la información de otra manera diferente, para ayudarte a ti y a otros, no solamente a ti, porque si tú estás bien, ayudas a otros. Cuando venimos también con esos programas familiares del ego y de la sombra, ¿no? Aquello que ocultamos, aquello que tapamos, pasa a la sombra. Y todo lo que está en la sombra, en un momento determinado, bajo estrés, ¡chuf!, va a salir. Es como una eclosión, porque está comprimido. Entonces, esos programas también que van en nuestros senderos de la vida, en nuestro árbol personal, aquel que hemos elegido para mostrarnos en esta vida, pues a través de los archivos, además, tienes esa ayuda, esa guía, esa forma de integrarlo como más suavemente. Isabel, ahora que comenta los archivos también, porque estamos hablando, aunque muchas de las personas que nos estén viendo les habrá sonado el tema y algunas serán muy conocedoras, soy consciente que otras a lo mejor no son tan conscientes de eso de los archivos, de varias palabras que has utilizado muy técnicas. ¿Qué pintan aquí los archivos en todo esto de las emociones, los archivos akáshicos? Claro, pues aquí lo que ocurre es que cada uno de nosotros, como alma, elige experimentarse en un momento determinado. Es decir, cada uno tenemos nuestro propio programa de luz, amor y vida para sacar todos esos potenciales, dones, talentos y percepciones. Entonces, tu registro acásico es como tu biblioteca, los libros de tu alma, las páginas de tu alma que ya has escrito. Es decir, eso deja como un registro de luz que podríamos hablar como que cuando digo biblioteca no es una biblioteca física, no es que tengas ahí el libro de tal cual Pascual, sino que está en el etérico y es donde están todos tus pasados, el presente que estás escribiendo y los futuros probables. ¿Para qué? Para que ya estés predestinado, como ya no puedes cambiar nada. No, nada de eso. Es decir, ese archivo, ese registro acásico está, si hablásemos de los elementos, tú sabes que está el elemento agua, tierra, aire. Eh, hablamos también del éter,
Y el éter es como la esencia divina, aquel componente que a través de tus acciones, si el fuego son las acciones que tú emprendes para acometer, si el agua serían esas emociones que tú puedes poner de buena manera, ¿para qué? Para liberar miedos, inseguridades. Si la tierra es aquello que necesitas materializar y el aire son tus pensamientos, el éter es el quinto elemento, tú. Es todo eso que conforma el alma. Cuando el alma decide juntarse a través de un canal, por ese canal de luz, y volver al presente a través de dos personas que unen sus gametos masculino y femenino, es decir, espermatozoide y óvulo, ¿para qué? Para traer una nueva vida, tú realmente ya estás preparado. Es decir, ya tienes la conciencia. De hecho, muchas veces venimos a experimentarnos en el mismo grupo álmico. Entonces, en ese mismo grupo álmico puede ser que en ocasiones tú, esto es como, podríamos hablar si imaginásemos como un teatro, en el cual en el teatro de la vida cada uno tiene un personaje, un arquetipo. Puede ser que vengas a experimentarte como la madre, que digas, ostras, pues es que como la madre sí un poquito severa, ¿no? Voy a ponerme en el lado del otro, en el espejo, a ver cómo se siente como hijo. Ostras, pues esto que le hice, menuda pasada, ¿no? Entonces, venimos a experimentarnos, pues como hijo, como madre, como tal, para aprender y sobre todo para liberar esos errores que hemos cometido y para avanzar, para que avance el árbol, para que se vaya regenerando el árbol. Entonces, dentro de los archivos acásicos, lo que hacemos es conectar con nuestros guías, los seres de la más alta luz divina, nuestros maestros, y también nuestros ancestros, incluso con el espíritu de la tierra, del agua, eso ya dependiendo cada uno en el grado que vaya a realizar esa conexión. Eres un canal de luz. O sea que venimos a aprender, a mejorar ese árbol para Sí. que cada vez haya, no sé qué es lo que, cuál es el objetivo de estar aquí ya en la vida, según los Pues registros. me encanta que me digas esto, porque nos complicamos tanto la vida y nos lo hacemos a veces tan sumamente difícil. En realidad, venimos a ser felices. Fíjate qué cosa. Venimos a ser felices. Y lo repito otra vez. Y qué Venimos es eso? a ser felices. Eso es lo fácil o lo difícil a la par, ¿no? Parece una broma, pero sí. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo muy subjetivo. La felicidad puede ser para una persona, pues, encontrar agua. La felicidad para otra persona puede ser ver un amanecer. La felicidad para otra persona puede ser encontrar la solución a X, ¿me entiendes? Y la felicidad para otra persona puede ser bordar, puede ser cantar, puede ser bailar. Cada uno tiene su propia expresión y nadie es mejor que el otro. Todos somos igual de necesarios, tanto lo que juzgamos como bueno y malo, esas polaridades en realidad, bueno y malo no es lo adecuado, sino lo que nos es favorable y lo que nos merma la energía, lo que nos drena la energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros subimos nuestra vibración, porque para conectar con los archivos acásicos tenemos que subir nuestra vibración, desde esta 3D no podemos comunicarnos con los seres de luz. Obviamente, a través de la meditación, a través de las llaves que son los decretos y las oraciones, conectamos con nuestra parte, nuestra energía yo soy más evolucionada. Y a través de esto, lo que hacemos es sentir, recoger esos consejos, esa orientación para nuestro día a día. Entonces, cuando abrimos ese registro y cuando conectamos con esa parte de luz nuestra, empezamos a sentir como esa regeneración en todos los campos. La comprensión es mucho más rápida, es como una progresión aritmética. 1, 3, 8, o sea, 1, 3, 9, 81, es como que ese momento del 1, 3 parece que nos cuesta mucho, ¿no? Y dices, ostras, estoy en el 1, llegar al 3, pero cuando vas al 9 dices, ostras, esto ya se va notando, va mejor. Y ¡bum! Entonces, ostras, ¿esto qué es, no? No me lo imaginaba. No podía imaginar que yo estuviera haciendo esto en este día contigo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no? También tenemos que cuestionarnos, lo mismo que tenemos las afirmaciones, hay otro tipo que son las afirmaciones. ¿Y por qué no? O ese sistema de creencias limitantes de jamás vas a conseguir nada en la vida. O sí, O sea, o no. hay que preguntarse esas creencias, primero hacerlas conscientes de dónde vienen y luego Exacto. hacer ese cambio a esas creencias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer
cambio a creencias limitantes desde tu punto de vista? Pues mi experiencia, a través de las herramientas que yo utilizo, por una parte, lo primero que tenemos que hacer es lo que no nos sirve. Imagínate que tú llevas una bolsa de cosas que no te sirven, que ya no te sirven, que son una carga, pero dices, ostras, es que si me las quito, ¿qué va a pasar, no? ¿Y si ya no soy el mismo? ¿Y si ya no mantengo la misma postura? ¿Y si los demás no me reconocen? Esto pasa con las creencias limitantes, ¿no? ¿Y si ya no voy a formar parte de este grupo y me van a rechazar y me van a abandonar? Ostras, esto es... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento que ese sistema de creencias es lesivo, incluso perjudicial para cuando te llega ya el cuerpo físico es porque ya te ha ido por todo el resto de cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo más sano, lo más saludable, lo más coherente con tu propio bienestar, cambia. ¿No te gusta eso? ¿Por qué tienes que seguir haciendo lo mismo? Entonces, por ejemplo, para mí una muy buena herramienta es el tema cuando hablábamos de la programación neurolingüística, pues hacer estos anclajes o hacer ese tapping. Hacer ese tapping y lo que hacemos, por ejemplo, con el tapping es trabajar con puntos de acupuntura que están condensados, que tienen ahí una energía concentrada que ya no te es saludable. Si tú haces ese pequeño tapping o acupuntura con tus dedos, que no hace pupita, es suavemente, nada del machaque, es innecesario, pues, ¿qué es lo que haces? Estás ayudando, por ejemplo, cuando empiezas aquí en el inicio de cejas, es un punto de vejiga, te va a ayudar a liberar miedos, pues ¿por qué no? ¿No? Mal tampoco te va a hacer, pruébalo, ladito de los ojos, esos resentimientos, rencores de, no, si yo me siento bien, si a mí no me ha pasado nada, si no me ha importado, pero por dentro, tacatá, alimentando el ego y la sombra, ¿no? Aquella rabia ahí acumulada que va al hígado, pues bueno, pues chica, chico, pruébalo, como tú quieras, date esa oportunidad. Parte inferior del ojo, en el arco cigomático, punto de estómago. Tú sabes quién es Brian Weiss, este Brian Weiss. psiquiatra que escribió Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Claro. Bueno, pues este señor, una de las cosas que vio es eso. Trabajó con personas que veía que tenían miedo incluso a la natación, porque en otras vidas les ocurrió X o Y. Otros terapeutas, que por eso surge la kinesiología, porque la kinesiología en el 1976 es cuando llega a Norteamérica, empieza a aunar ciertas técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que se dan cuenta, porque eran quiroprácticos o eran fisioterapeutas, cuando vuelven a casa vuelven a recuperar los dolores, porque había una emoción que no había sido liberada, pero cuando la persona eso que le ha preocupado, que le ha generado ese estrés, si tú le dices, bueno, pues inténtalo, ¿y por qué no liberas esa preocupación? Bueno, pues a lo mejor empiezas a sentirte de otra manera, ¿no? Pues cuando tú utilizas eso, o los modos oculares, para verificar aquello que te tensa del pasado, aquello que te tensa de pensar en el futuro, o en la parte temporal del sistema de creencias alrededor de tu orejita, pruébalo. Mira, Isabel, una pregunta que me ha venido ahora así de repente, porque según estás hablando, tienes mucho conocimiento sobre terapias alternativas, complementarias, integrativas, que diría yo, que es a lo que nos dedicamos también. En tu caso tienes una amplitud. ¿Qué opinas de la medicina tradicional? No la china, medicina, Vale, eso te iba a decir. no la Bueno, china, de la medicina alopática, vamos a llamarlo así. vale, bueno, pues lo primero que opino es que yo no soy médico, ni lo pretendo tampoco. Te Y eso estoy quiero ahí, te que... estoy a ver, poniendo el dedo en la llaga. No, ¿sabes lo que pasa? Que todo es necesario en esta vida. Todo es necesario y es integrativo. Porque una persona que se rompe un brazo, a ver, tú le puedes poner imanes y le puedes cantar una con la pandereta si quieres, pero necesita, o sea, hay que estar en el mundo real y con los pies en el suelo. Entonces, tú tienes que ver como responsable de tu vida que eres, pues cada uno tiene la autoridad y todo es fantástico. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es integrar cada uno bajo su sistema de creencias, lo que le sirva bien, pero con conocimiento. Tú no puedes negarte a todo porque ahí tenemos que dar gracias a grandes médicos, y yo empiezo, aunque parezca hay una apología de el doctor Bach. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas El doctor ayudó a Bach, salvar este hombre? ¿El de las flores de Bach? ¿El de las flores de Bach?
en la guerra. Pues ¿cuánto ayudó ese hombre? Hasta que ya no le quedó nada y por eso hizo las flores de Bach, porque tenía que darle algo a esas personas que sufrían el sufrimiento. ¿Y cuántas personas, si no te ayudasen a traer al mundo a un niño que lleva 2 cordones umbilicales de vuelta de cordón? O sea, hay que valorar las cosas. Yo entiendo, yo estoy agradecida por todo lo que he visto y personas que habrían muerto, ojo, con la penicilina. En su momento, ¿cuántas vidas salvó? O personas que antes decían, ostras, que tiene un cólico miserere, ostras, y se moría. ¿Sabes? O sea que hay que ser coherentes, cada uno con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. Mientras no dañe a otro y sea coherente, bueno, Todo tiene su lugar, su momento, su yo espacio. así lo vivo de forma personal, ya te digo, pero sobre todo el agradecimiento y el agradecimiento de tantas personas dedicadas a la salud, sobre todo en este país, que han ayudado tanto en estos momentos de crisis, porque ha habido personas que se hubieran quedado desprotegidas totalmente, ancianos, personas que no tienen familia, personas que han tenido enfermedades infecciosas. Conozco muchas enfermeras maravillosas, fantásticas y médicos que se han, por ejemplo, contagiado de COVID porque han estado ahí. O sea, ojito que mi muestra de agradecimiento a todos ellos. Sí. Ya te digo, cuántos partos. Y esos dentistas que da un poquito de miedo, ¿verdad? Pues si no nos hubieran quitado esa muela a lo mejor con una infección, ¿eh? Se hubiera podido pasar esa infección a la sangre y antes la gente se moría de una muela mal no sé qué. O sea, ¿qué Sí. quieres que te diga? O el doctor Cavadas, el doctor que hay aquí en Valencia, que, bueno, mi mayor reconocimiento a este señor por las cosas que hace, porque son para mí milagros de la vida. O sea que Sí. en cada uno de ellos hay un profesional y hay que reconocer la maestría, como podemos reconocer también, y va a parecer paradójico, en todas estas mujeres del Mercadona, del Consum, que nos han estado ayudando y que nos han estado proveyendo de alimentos. Claro, Hay que cada uno en agradecer su todo por oficio. todo y a todos. Claro, hay que dar las gracias, es que se nos olvida. Y si esa gente hubiera dicho, uff, pues me da miedo, no voy a trabajar, mira, me quedo. Ah, y los de correos, y los de la electricidad, bueno, las de electricidad, vamos a callarnos. Pero quiero decir con esto, cada uno, si su trabajo lo hace desde la vocación y lo hace desde la maestría, ole tú. Aquellas Total. personas que ayudan a otros, fisioterapeutas, personas que no se pueden mover, que han tenido un accidente, todos, todos somos necesarios. Cada uno estamos ahí porque ocupamos un lugar y un espacio y tenemos una misión que desarrollar. Ese Bueno, es mi pues criterio. es un criterio que yo comparto también y por eso voy a dar las gracias a las personas que están viéndonos ahora mismo, que están escuchándote y también si queréis hacer alguna pregunta a Isabel sobre lo que está hablando o que os dé su punto de vista sobre alguna emoción o alguna situación que estéis viviendo, tanto en la familia, a nivel físico, emocional, pues podéis dejarlo por aquí en un comentario, podéis hacer la pregunta y ella os responderá. Eh, porque bueno, llevamos ya un ratito aquí, vamos a ir terminando, no sin antes hacer un par de preguntas que no quiero que se me olviden. Por ejemplo, Isabel, ¿cómo reconocer que esas emociones ya no están atrapadas o que se han liberado, que se han soltado? ¿Cómo se nota? ¿Qué sucede? ¿O cuándo una Claro, persona puede decirlo? claro, porque tú piensas que esto es como que somos gimnastas. Yo digo que somos gimnastas del alma, ¿no? Entonces, el primer día, tú imagínate que vas a saltar un obstáculo. Claro, tú ves a los otros que han saltado ahí ¡buah! Con la pértiga, llega el tío, ¡pum! ¡Hala! Pues la tía ya, ¡hola! Venga, tú dices, va, pues yo también, la inconsciencia, ¡pum! Tortazo. Ostras, ya no puedo, pero si tú persistes y empiezas un poquito más, un poquito más, un poquito más, somos atletas, es decir, atletas del alma, podemos mejorar con esa confianza, con esa voluntad, te vas a notar de una forma diferente, como más tranquila, más relajada y dices, ostras, esto que en un momento determinado me ponía tan nerviosa y no sabía por dónde salir y me sentía como en el laberinto de las emociones perdida, que había perdido el mapa del registro de mi vida, ¿qué es lo que voy a hacer, Dios mío? Bueno, pues empieza a mejorar y empiezas a sentir que todo es posible, que todo es probable, que a veces nosotros también con nuestros programas ahí limitantes, a veces nos lo aumentamos. Y luego cuando pasas el desafío, dices, ostras,
ya está, ¿no? Y qué chulo, y lo he disfrutado, y he estado a gusto. Esta persona tan maravillosa que me he encontrado en la vida. Y cuando tú cambias, entonces hay gente que resuena contigo y te la encuentras y hablas con ella y disfrutas y te enriqueces también de ella, todo el mundo. Esto es un toma y daca, todos aprendemos de todo. Yo diría que he tenido grandes maestros en mi vida y me gustaría solamente decir una cosita con respecto, por ejemplo, a la madre, por esto que decíamos de las madres, que yo estuve, y lo reconozco ante todos, estuve muy enfadada con mi madre durante muchos años, ¿no? Mm. Y ahora que mi madre tiene 95 años, es una campeona, Oh, sí, 95 años, pues que realmente tiene Alzheimer, tiene demencia senil, demencia por la edad, por todo, ha tenido un ictus, o sea, la mujer como que está terminando su trayecto de su vida. Cada vez que estoy con ella, intento aprovechar al máximo, agradecerme, reírme, cantarle, le hago masaje y disfruto. Y me vienen muchas cosas de cuando era pequeña, ¿no? Porque mi madre era mucho de refranes, ¿eh? Y entonces tengo ahí como el álbum de los refranes de mi madre, que digo yo, que en la vida práctica dices, ostras, pues no quieres reconocerlo, porque esto será que me estoy haciendo mayor, y qué verdad, ¿no? Y qué razón, y qué no sé qué, pero es cuando tú cambias, ¿no? Y entonces ya eres como tú, esa parte, ¿no? Que la mamá ya su orden, ese espacio que estaba ocupando como el orden supremo, pues ahora tú ya le tienes que dar ese cariñito, como si cuando nos hacemos mayores, cuando volvemos a la inocencia. Y volvemos a la inocencia y es como igual que le harías a un niño de que, te lo comes, que me lo como de besos, ¿no? Pues a los ancianos igual. Entonces, pues ese reconocimiento a mi madre, que se llama Monsalud, el Monte de la Salud, pues y ese que reconocimiento tuyo, mío, con 95 años. Y bueno, yo creo que es un aprendizaje, ¿no? También que a pesar sí, de lo que se nos ha inculcado en las familias, para a unas sí, veces nos gusta más, otras veces nos gusta menos, pero al final esto es un ciclo, todos llegamos, sí. o la mayoría llegamos a viejos, entonces hay que agradecer a esas personas también que han estado ahí con nosotros. Sí, hay que reconocerles y darles, te reconozco, aunque no compartas su camino, porque su camino fue uno, pero desde esa comprensión te doy las gracias y te reconozco y te envío todo mi amor divino. Gracias por haber compartido tu camino conmigo. Eso es parte de tu proceso, ¿verdad, Isabel? También. Sí, claro, claro, porque es ese proceso que llevamos también en colectivo, con sintonía con otras personas, ¿no? Y nos une. Es como que esa familia generacional nuestra también es como una familia de almas que nos vamos reuniendo y todos somos uno. En realidad nos vamos encontrando con gente maravillosa en el camino, unos que se bajan antes en el tren, otros después, pero bueno, gracias. Genial. Bueno, pues muchas gracias a ti, Isabel. Y bueno, pues también para ir acabando, ¿qué tipo de personas son las que más suelen acudir a ti o qué tipo de casos son los que con los que trabajas principalmente? Para la Bueno, gente que fíjate, nos está escuchando. claro. Claro, fíjate que sobre todo a través de la hipnosis, a través de estos registros, estas emociones que han quedado atrapadas, en muchas ocasiones dan lugar a situaciones o emociones de ansiedad. Esta ansiedad puede degenerar en una nutrición inadecuada, ¿eh? Tanto por exceso como por defecto. Esas situaciones en las cuales la persona, para protegerse, come más, para sentir ese calor, esa nutrición de cuando era un niño, de cómo se sentía protegido, o por el contrario, el rechazo de aquello que le hizo daño, situaciones de aquellas nutriciones por defecto. O bien también personas como que en un momento determinado han tenido hábitos tóxicos a través de la inhalación de humo o de otra serie de cosas. ¿Pero por qué? Porque se han sentido tristes, se han sentido ignorados o que no les han dado su lugar en el mundo. Entonces, ¿Estamos hablando esta de situación, adicciones, Isabel? sí, entre otras cosas de adicciones, también de una mala nutrición, también de problemas con el sueño, ¿no? Porque esa inquietud, ese exceso, ese desequilibrio, podríamos hablar de personas, por ejemplo, mujeres que entran en un periodo de su vida que las hormonas están desajustadas, que no están funcionando de la forma correcta en la época de la menopausia, o bien porque ha habido un desequilibrio hormonal y afecta también a nivel de nuestro sueño.
si tú no recargas pilas por la noche, si no descansas, eso genera también una alteración, un estrés. Yo siempre hablo de estrés, porque, como te digo, yo no hablo de patologías. Ese estrés que le provoca a la persona o la misma persona, digamos, que porque permite que eso le influya o no sabe cómo gestionarlo, pues hay que volverla al lugar adecuado, a su lugar de equilibrio, pero dándole unas herramientas, dándole unas pautas, unos refuerzos y sobre todo integrándolo, no rechazándolo, porque lo que más rechazamos es hacia lo que más tendemos. O sea, tú no puedes decir, no, yo jamás, no. Hay que aprender el para qué y qué está cubriendo ese producto, esa sustancia, ese momento, o incluso por qué estás comiendo más de lo que necesitas, o qué hay detrás, qué estás llenando con ese exceso de comida, qué estás llenando con esa falta de movilidad, por qué no estás tratando a tu cuerpo desde el amor y a tus emociones desde la comprensión, esas sobreexigencias que a veces por comparación con otros, sin darnos cuenta, tendemos, ¿no? Asume, integra, libera, mejora. ¿Y por qué no? Es bueno mejorar, es lo mejor que podemos hacer. Tenemos todo el espacio y todo el tiempo realmente para mejorar. ¿Por qué no ahora? ¿Eh? ¿Y por qué no? De esperar a la siguiente vida, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, ¿no? Por Ya que ejemplo, estamos aquí, pues a porque mejorar. ya que estás aquí, pues aprovechar el momento y aprovechar el espacio para mejorar. Yo había preparado una pequeña meditación, pero no sé si nos da tiempo o no. Sí, ¿cuánto dura? Bueno, pues la hacemos breve, la adaptamos. Vale, bueno, pues como esto va a quedar aquí grabado, pues ¿Qué adelante. te parece? A mí me A través de los archivos y a través de esa mente subconsciente maravillosa para que nos ayude a sentirnos mejor, mejor y mejor. ¿Eh? pues mira, a mí Un me parece poco muy con bien. ese árbol, un poco con ese árbol que representa a nuestra familia, ya que hemos hablado de las familias y cuando hay un poquito de tensión o desajuste, y bueno, también conectar con esa parte positiva. ¿Eh? ¿Te parece Vale. bien? Bueno, pues me parece muy bien. De hecho, yo me voy a apagar la cámara, me voy a apagar el micro y te voy a poner a ti en grande para que seas tú quien nos guíes en este proceso, ¿vale? Voy a poner la música. No sé si va a llegar o no, porque antes me ha dicho que se oía poquito. Se oye Yo, poquito. Si no, no te preocupes, porque la música a veces se distorsiona un poco. Así que confío ah, en ti. bueno, pues Y solo con vamos tu voz a, maravillosa seguro que nos vas a guiar muy bien. Así que correcto, pues te voy a muchas poner gracias. Vamos a ponerlo, va a ser breve. todo tuyo, Isabel. Bueno, vamos a tomar una respiración profunda. Eso es. Posiciónate con la espaldita hacia atrás, tus manos sobre tus piernas y ahora permítete soltar este momento. Eso es. Tomamos una respiración profunda por la nariz. 1, 2, 3, 4 y suelta, suelta, suelta. Eso es. Y ahora de nuevo vas a tomar una inspiración, pero como para llenarte de todo eso que tú necesitas en este momento. Eso es. Y cuando exhales, vas a exhalar aquello que te molesta. Pon atención a tu cuerpo si hay algún punto de tensión y envíale como si redirigieras con la intención, con esa atención plena, ese cariñito, a esa parte de ti que necesita reajustarse. Tomas una inspiración profunda. 1, 2, 3, 4 y suelta, suelta, libera, eso es, pone un color a esa liberación. Incluso ahora puedes hacerlo con los ojitos cerrados, con tus manos apoyaditas sobre tus piernas, con la intención de recibir esa parte tuya maravillosa. Y ahora, al tomar esa respiración profunda, vas a sentir, vas a imaginar como si encima de tu cabecita tuvieras un loto sumergido en una fuente maravillosa que empieza a emanar como una cascada transparente.
Eso es, esa cascada transparente que te ayuda a limpiar, a soltar esos pensamientos recurrentes. Al llegar a tu corazón, te ayuda a soltar, a liberar esos sentimientos o esas emociones de dolor. Y al llegar a tu segundo chakra, también te ayuda a que tus creaciones sean creaciones de acuerdo al equilibrio. Y sientes, imaginas cómo esas aguas maravillosas empiezan a fluir por tus piernas para que puedas caminar, evolucionar, avanzar hacia tus metas. Y esas partes de ti, que puede ser que en un momento hayan estado en conflicto, esa parte derecha que te puede recordar la energía masculina y esa parte izquierda que te recuerda la energía femenina. Imagina delante de ti como una esfera, uniéndose con esas dos partes que en un momento determinado pudieran haber estado en conflicto. Eso es. Y siente, imagina como esa esfera del yin y el yang, esa esfera de parte de ti en un lado, parte del otro en el otro, esa parte femenina y esa parte masculina. Imagínate cómo empieza a elevarse, y a la vez que se eleva, con tus ojitos cerrados, relajados, permitiéndote elevarte hacia otros pensamientos, hacia otros sentimientos de amor, de luz. Imagínate como si estuvieras observándolo, como aquel observador que pone atención y ve un globo que se eleva. Ese globo que se eleva hacia tus archivos acásicos. Y en ese momento, con esa mirada de alegría, de esperanza, de bienestar, empiezas a sentir, a notar que todo es posible, que todo es probable. Y cuando se empieza a elevar esa esfera, con esa geometría del yin y el yang, como una esfera maravillosa que se eleva, empiezas a imaginar un espacio sagrado que no eres más que tú misma, que tú mismo en otra dimensión. Y cuando sientes esa esfera se eleva y empiezas a imaginar un camino, un sendero, como los caminos de la vida, los senderos de la vida, y empiezas a ver un bonito árbol, porque hay muchos alrededor, pero tú te fijas en uno, en un árbol, que te llama la atención por algo. Puede ser el color, puede ser la corteza, puede ser la sensación que resuena dentro de ti. Y ahora simplemente acércate, energéticamente hablando, a ese árbol. Imagina que acercas tu mano izquierda, la mano que está conectada a través del corazón. Ponla sobre él. ¿Cómo sientes ese árbol maravilloso? Ese latido interno de tu corazón que se sincroniza con ese magnífico latido del árbol, de la savia, de la vida, de la energía vital. Y cuando pones atención en ese árbol, observas unas raíces profundas, fuertes, un tronco que te invita a abrazarlo y una copa con unas ramas, con unas hojas maravillosas, con ese brillo, con esa sensación que te invita a abrazarlo. Te fundes con él, te acercas, te pides permiso con tu propia llave, repitiendo tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento 3 veces. Esa es tu llave para acceder a ese árbol que representa a tu familia. Tómate tu tiempo, siéntelo, siente ese amor, esa calidez. Eso es, lo estás haciendo muy bien. Vas a poner esas partes de ti
con paz, armonía y tranquilidad. Cuando pones de nuevo tu mano al decir tu código de vida, que es tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento, empiezas a notar, a imaginar como si se abriera una puerta magnífica dentro de ese árbol y entras dentro de ese árbol, te fundes con él y al fundirte con él sientes tu guía y el deva del árbol que amorosamente también te ayuda a poner en paz esas partes de ti que necesitabas en este momento reconocer. Pones tus manos, pides permiso y con ese amor en tu corazón le dices a tu árbol, gracias porque habéis compartido vuestra energía conmigo, porque yo soy parte de vosotros y vosotros sois parte de mí. Os bendigo, os libero y os vuelvo a dar las gracias porque yo estoy aquí por vosotros. Os doy vuestro espacio de luz, amor y vida. Y dándolo a vosotros, también me lo doy a mí. Y me doy permiso para avanzar en mi vida como yo necesite. Y todo aquello que haya quedado por hacer del árbol es vuestro. Yo voy a llevar desde el amor lo mejor de lo mejor, en base a mi misión de vida, al plan de mi vida, la misión de mi alma para mi bienestar. Y desde aquí, a partir de hoy, os reconozco, os veo, os doy las gracias y sigo con mi camino de luz, desde el respeto, desde el reconocimiento. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también a todas esas personas que os habéis encontrado en mi camino. Os bendigo, os libero, os devuelvo la energía que me disteis y ahora recupero la mía. En ese momento te sientes fundida dentro de ti, fundido dentro de ti, en ese árbol, en ese espacio. Simplemente tómate como 2 minutos repitiendo esas afirmaciones de gracias, os amo, gracias, me amo, me reconozco, os reconozco. Estoy aquí para daros vuestro reconocimiento y para seguir con mi vida. Gracias, gracias, gracias. Y te repites, me merezco todo lo mejor. Yo soy la mejor versión de mí mismo en este momento, de mí misma en este momento. Me amo, me acepto y me respeto total y profundamente, ahora y siempre. Tomo una inspiración profunda. 1, 2, 3, 4 y suelta. Suelta. Me reconozco como un ser de luz. Me amo, me acepto y me respeto total y profundamente, ahora y siempre. Tomo una respiración de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y por último, me reconozco como un ser de luz. Me amo, me acepto y me respeto total y profundamente, ahora y siempre. Gracias, gracias, gracias. Y en ese momento sientes como te permites salir de nuevo del árbol. Cierras esa puerta de tu árbol como una parte de ti y empiezas a verte, a sentirte, a percibirte como que algo ha cambiado.
te sientes más tranquila, más tranquilo. Y en ese momento te despides de tus guías, de todas las energías ancestrales, con ese reconocimiento. Y recuperas tu camino del día a día, del hoy, del aquí y el ahora. Y desde ese camino, visualizando esa esfera del yin y el yang, tomando conciencia con ella y esas partes que a lo mejor estaban en conflicto dentro de ti mismo, empiezan ahora a reunirse con otra energía de acuerdo, de comprensión, recogiendo esa sabiduría, entendimiento. Te sientes de otra manera, más liviano, más liviana. Empiezas a avanzar. Cuando avanzas, estás contenta, contento. Qué bien. Algo ha cambiado. Y empiezas a percibirte, sentirte con ese deseo de continuar quizá con este trabajo desde otro punto de vista, actualizándolo de otra manera, incidiendo más en tu origen personal individual. Y ahora, simplemente, cuando tú visualices, imagines ese árbol, simplemente repitiendo gracias, 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 te vas a sentir como poniendo en acuerdo esas partes de ti del árbol, esas partes de ti que están dentro de ti misma, dentro de ti mismo. Te aconsejo que lo hagas durante 9 días, simplemente un momentito con esa respiración. Si te apetece, puedes comentarnos qué tal te has sentido. Y a partir de aquí voy a contar de 1 a 5 y a la cuenta de 5 estarás tranquila, relajado y en pleno estado de bienestar. 5, empiezas a sentir, a notar como una energía que empieza a reajustarse. Te das esa oportunidad de vivirlo de otra manera. Eso es. 4, en este momento tus conexiones vasculares, linfáticas, neurológicas tienen otra sintonía, otra frecuencia más positiva, más constructiva para ti. Eso es. 3, en este momento tu programa mental empieza a acomodarse, empieza a imaginarse, a permitirse vibrar de otra forma diferente. Tus hemisferios y también tu cerebro, cerebro cocigio, médula espinal, líquido encefalorraquídeo, los nervios espinales, empiezan a mandar esa información a través de esos nervios espinales a todos los órganos, a todas las vísceras, para que empiecen a sentir de otra forma más amable. Eso es. A la cuenta de 2 empiezas a notar también en tus articulaciones, en tus tendones, cómo empieza a expandirse de forma ilimitada ese nuevo patrón, ese nuevo programa de luz, amor y vida. Y ahora, a la cuenta de 1, vas a sentir dentro de ti como que todo es posible, que todo es probable y que te das esa oportunidad de mejorar tu día a día de una forma fácil y con amor, porque te mereces lo mejor de lo mejor. Así es que mucho ánimo, mucha fuerza, mucha luz. Toma una inspiración profunda. 1, 2, 3, 4. Ahora suelta, abre tus ojos y trae todos los beneficios al aquí y a la hora. Eso. Muy bien. ¿Lo has hecho? Bien. Ahí estamos. Muchos besitos para ti. Espero que te hayas sentido cómodo, cómoda y gracias por escucharme y gracias por compartir estos momentos. Muchas gracias por tu atención. Soy Isabel Aragón de acásicahipnoterapia.com. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por esta fantástica meditación guiada para soltar, para reconectar, para aliviar, para lo que cada persona haya considerado necesario. Y bueno, pues antes de acabar, quien quiera volverla a repetir, esta meditación va a quedar ahí grabada en el vídeo, puede darle a aceptar. Efectivamente. Sí, no hay espacio ni tiempo y se va a activar en el momento que tú la empieces a escuchar, se va a activar de nuevo, porque tú
eres quien tienes la llave de tu vida. O sea que ahí está para que la puedas disfrutar. Y si te apetece hacer algún comentario y decirnos cómo te has sentido antes y luego después, pues fantástico, porque todos aprendemos. Claro que sí, por Gracias. supuesto. Bueno, Isabel, ¿cómo puede encontrarte la gente que quiera conectar o contactar contigo? Sí, efectivamente, como había dicho, bueno, estoy en construcción de la web, también estoy en Instagram, también como Acásica Hipnoterapia y en Facebook también como Acásica Hipnoterapia. ¿Eh? Y Vale, como el correo electrónico acásicahipnoterapia@gmail.com. muy bien. ¿Alguna cosita más que te gustaría comentar? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Que crees que te Bueno, gustaría hemos decir? hecho un viaje un poco así, un poco así rapidillo. Bueno, rapidillo para mí, a lo mejor se ha pasado el tiempo y de menudo se ha alargado más de la cuenta. Pero deciros que sobre las emociones podéis encontrar mucha información y sobre todo como emociones atrapadas, si lo verificáis en Google, en Internet, también vais a encontrar mucho tanto en medicina china como en el campo de la kinesiología, como también libros específicos sobre las emociones. O sea que ahí tenéis un bagaje y sobre emociones atrapadas, por supuesto, también. Y si tenéis alguna duda o alguna cosita, pues también simplemente una de las cosas es que cuando liberamos una emoción que está atrapada, no podemos dejar ese espacio en blanco, sino que tenemos que rellenarlo con la emoción óptima. Es decir, aquello que nos estaba bloqueando, liberarlo y darle paso a la emoción adecuada. Si, por ejemplo, la persona tenía, vamos a decir, una emoción miedo, pues en su lugar, si lo que necesita es tranquilidad o paz, sustituir esa emoción por la adecuada para cada uno. Cada persona es única, cada momento es específico. Y bueno, siempre respetando el libre albedrío de cada uno. Bueno, habéis visto que llevamos una hora, más de hora y media, e Isabel tiene cuerda, conocimiento y sabiduría para muchísimas horas más. Así que bueno, es una pequeña prueba, un pequeño starter para que conozcáis un poquito mejor a Isabel. Isabel, muchísimas gracias. Yo siempre aprendo mucho de todos vosotros, vosotras, a mis Bueno, por entrevistados. supuesto. Fantástica toda la información que nos has dado. Así que nada, un abrazo para ti muy fuerte y un abrazo para todos Para los ti. que habéis estado viendo o estáis viendo esta entrevista. Muchísimas gracias, cuidaos mucho. Adiós. Muchas gracias. Besitos. Gracias, Iván. Hasta Gracias a ti, luego. Isabel.